Advertencia. Este vídeo contiene hechos e imágenes reales de carácter sensible. Se recomienda discreción y responsabilidad en el consumo de este contenido. Muchas gracias. El Japón actual es conocido por sus colorines, su cultura pop, el manga y una imagen casi inocente de modernidad. Un país que hoy asociamos a tecnología, orden y entretenimiento. Pero detrás de esa imagen existe un pasado que rara vez se menciona. ¿Qué pensarías si en este mismo país, durante la primera mitad del siglo XX, miles de personas dejaron de ser consideradas seres humanos? En donde, en nombre de la ciencia, se cometieron algunos de los experimentos más siniestros jamás documentados. Esta es la historia del Escuadrón 731. Para entender el Escuadrón 731 hay que situarse en el contexto de la época. Durante las décadas de 1930 y 1940, Japón estaba inmerso en un proceso de expansión militar. El país había invadido grandes zonas de China y se preparaba para un conflicto a escala mundial. En ese momento, el ejército japonés buscaba nuevas formas de obtener ventaja militar. No solo a través de armas convencionales, sino mediante el desarrollo de armas biológicas y químicas. Para ello, Japón buscó un lugar donde pudiera experimentar sin límites, lejos de la población japonesa y fuera de la mirada internacional. Ese lugar fue Manchuria, un territorio ocupado por Japón, donde se creó una unidad secreta bajo la apariencia de centro médico y de investigación. Oficialmente, su misión era proteger la salud de los soldados. En la práctica, sería el escenario de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Al frente de esta unidad se encontraba el médico militar Shiro Ishii, una figura clave en la historia del programa. Ishii defendía que la guerra moderna no se ganaría solo con armas convencionales, sino con el control de enfermedades, bacterias y agentes químicos. Bajo esa idea, el Escuadrón 731 fue creciendo en tamaño y recursos, hasta convertirse en un complejo con laboratorios, prisiones y zonas de prueba. Todo ello oculto bajo una apariencia sanitaria y protegido por el silencio absoluto del ejército japonés. Las personas utilizadas por el Escuadrón 731 no eran soldados enemigos capturados en combate. La mayoría eran civiles chinos, aunque también hubo prisioneros rusos y coreanos, hombres, mujeres y niños. Una vez dentro de las instalaciones, dejaban de ser consideradas personas. No tenían nombre, no tenían identidad. Eran denominados troncos, una forma deliberada de deshumanización que facilitaba todo lo que vendría después. Los experimentos del Escuadrón 731 no buscaban curar enfermedades, buscaban provocarlas. En el Escuadrón 731, los experimentos se realizaban directamente sobre personas vivas. Muchas víctimas eran infectadas con peste, cólera o antrax. Se observaba cómo la enfermedad avanzaba por el cuerpo hasta provocar un colapso total. En otros casos, las personas eran sometidas a vivisecciones, intervenciones quirúrgicas realizadas sin ningún tipo de anestesia. Los médicos abrían los cuerpos para estudiar órganos internos, mientras las víctimas seguían con vida. También se realizaron experimentos relacionados con el frío extremo. Las extremidades eran expuestas a temperaturas bajo cero hasta que dejaban de responder. Los médicos comprobaban cuándo el daño se volvía irreversible y qué partes del cuerpo fallaban primero. Otras pruebas incluían gases tóxicos y sustancias químicas. Las víctimas eran encerradas en cámaras selladas para analizar los efectos reales de estas armas sobre el organismo. En algunos casos, se utilizaron explosivos y armas militares. Las personas eran colocadas a distintas distancias para medir el impacto de granadas, fuego o metralla sobre el cuerpo humano. Ninguno de estos experimentos tenía como objetivo la supervivencia. El resultado estaba asumido desde el inicio. Los datos recogidos se utilizaron para desarrollar armas biológicas y químicas destinadas a ser usadas en la guerra.
El sufrimiento humano fue convertido en conocimiento militar. Años después de la guerra, algunos antiguos miembros del Escuadrón 731 hablaron por primera vez. Uno de ellos fue Ken Yuasa, un médico militar japonés que participó directamente en estos experimentos. En su testimonio, Yuasa explicó que dentro del Escuadrón 731 las víctimas no eran vistas como seres humanos, sino como material necesario para obtener datos. En 1945, la guerra terminó para Japón, y con ella también lo hizo el Escuadrón 731. A medida que el ejército japonés se retiraba, las instalaciones fueron destruidas, los documentos quemados y las pruebas eliminadas. Las víctimas no fueron liberadas. Fueron ejecutadas para no dejar testigos. Tras la guerra, cabría esperar juicios, condenas y responsabilidades. Pero eso nunca ocurrió. Los principales responsables del Escuadrón 731 no fueron juzgados como criminales de guerra. En su lugar, ocurrió algo distinto. Estados Unidos llegó a un acuerdo secreto con los médicos japoneses. A cambio de los datos obtenidos mediante los experimentos humanos, se les concedió inmunidad total. Ninguno de los líderes de la unidad fue llevado ante un tribunal internacional. Muchos continuaron sus carreras como médicos, profesores o investigadores respetados. Durante décadas, el tema fue silenciado. En Japón apenas se mencionó. En los libros de historia ocupó unas pocas líneas. Las víctimas nunca recibieron justicia, y el mundo siguió adelante, como si nada de aquello hubiera ocurrido. La historia de este escuadrón nos demuestra hasta qué punto puede llegar la oscuridad del ser humano, y que, si algo así pudo permanecer fuera del relato oficial durante tanto tiempo, dice mucho más de lo que se contó que de lo que realmente ocurrió. Si te interesan las historias reales como esta, suscríbete al canal y deja en los comentarios otros temas que te gustaría ver.